Hay un señor en Estados Unidos en China, perdón, que se hizo muy famoso porque pagó 30.000 euros por clonar a su gato. La foto está en internet, luego te la mando. Y salió otro color. El gato no se parece en nada. Es que tú lo ves y dices, es que no son ni de la misma familia. Porque el color del pelo en los gatos depende de la interacción con el útero de la madre. ¡Wow! Ni Entonces, se parece. hay muchas cosas, por eso muchas veces intentamos romper este esencialismo genético, decir, todo está en nuestros genes. No, para nada, no hay un determinismo genético en casi nada. En algunas enfermedades sí, y son enfermedades normalmente muy graves, pero en aspectos cotidianos de la vida no lo son. Entonces, si tú reprodujeses este genoma por completo y lo implantases y eso se reprodujese en una persona, sería una persona como tú y como yo, y lo que tú dices chispa de la vida se habría reproducido. Pero, buah, es que. Pero entonces quieres decir. Pero no tendría ningún gen tuyo ni de tu pareja. Claro, o sea, ¿podría ser esa la solución a la limitada piscina de genes de la que disponemos los humanos? Porque claro, si no me equivoco, esto también lo tienes que fact-chequear, como salimos de alrededor de 10.000 individuos, somos una de las especies con menor diversidad genética. Somos una especie especialmente endogámica, porque salimos de muy poca gente. Sí, sí, sí. ¿Podría ser esa la solución a eso? Esto es algo que estamos intentando explorar en colaboración con una zoóloga australiana que se dedica a la conservación de especies, porque hay un problema ahora con la conservación de especies. Te dicen, el rinoceronte blanco quedan solo 20 ejemplares. Claro, quedan 20 ejemplares, vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo para que sobrevivan. Sí, pero el rinoceronte blanco va a poder sobrevivir si no es en cautividad con el pool genético, que es como se llama realmente a la variabilidad entre individuos. Wow. Pues a lo mejor con esta tecnología podemos crear variantes Nuevas, nuevas claro. Para y llegar es al una número mínimo, opción. que son como ciento y pico individuos, ¿no? Depende un poco de la especie, porque eso depende sobre todo del tamaño del genoma. A genomas más grandes a lo mejor se necesita menos variabilidad y genomas más pequeños necesitan mucha más Claro. variabilidad. Por ejemplo, por esta cuestión antropocéntrica, nosotros creemos que los humanos somos los que tenemos más ADN del mundo y para nada, o sea, tenemos muy poco ADN. Hay avispas que tienen el triple de ADN que nosotros y es que hay girasoles que tienen 100 veces más cantidad de ADN que nosotros. Y si lo piensas, evolutivamente tiene sentido. Porque si tú hay una sequía, a tu ADN le da igual. Lo que tienes que hacer es correr hacia donde haya agua. Pero si un girasol pasa una sequía, Ahí está. lo que tiene que hacer es tener un montón de genes de salvavidas que decimos para decir, uy, baja tu flujo metabólico por aquí, intenta sacar agua como sea del suelo, Claro. intenta hacer lo otro. De hecho, hasta podrías decir que nuestra gran capacidad de adaptación al medio es precisamente lo que hace que no se nos haga necesario tener una gran cantidad de Exacto, esto genomas. pasa en todos los Porque si tú mamíferos. puedes cambiar tus circunstancias, no tienes por qué cambiar tus genes. Totalmente, totalmente. Wow. Y el ADN sintético se podría utilizar para crear variantes que no existan en Añadir la diversidad naturaleza genética. y añadir diversidad genética, por supuesto. Sí, 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 Wow, puede ser una qué opción. chulo, qué chulo. La pregunta, por supuesto, porque nosotros esto lo exploramos desde el marco ético, es ¿por qué alguien querría reproducirse por este método? ¿Por qué alguien querría introducir nuevas variantes? Hombre, en nuestro caso, pues por abrir nuevas fronteras en lo biológicamente posible. Por ejemplo, una cosa que además ahí me hace mucha ilusión, que yo siempre he querido ser Spider-Man. Claro, si nos ponemos así en el modo fantástico, si seguimos teniendo variedad, puede ser que a lo mejor acabemos incluso desarrollando algún tipo de lo que ahora se conoce como superpoder, ¿no? Como decir, oye, ponte en el plano fantástico. Yo es que, claro, yo como persona que no estudia la ciencia, no tengo esa fijación por irme a lo que sí existe, ¿no? Tengo más fijación por lo que podría ser en el futuro. Normalmente en el plano fantástico. Claro, esto es un ejercicio de ciencia ficción. Entonces yo ahora te voy a hablar de una cosa científica y Eso es. independientemente de la ciencia que yo te vaya a decir, yo domino las herramientas del siglo XX. Bueno, domino, ojalá que dominase. Conozco las herramientas del siglo Eso es XXI lo que te pido a ti. y no sé si en el año 2050 vamos a hacer un descubrimiento totalmente revolucionario y lo va a cambiar todo. Con lo que tenemos hoy en día, a mí se me hace difícil pensar en superpoderes más allá de lo que ya existe en la naturaleza o en otras especies. Claro, de aguantar mucho tiempo corriendo lo que decimos de los ciclistas. Claro, el superpoder típico de disparar rayos de fuego no existe en la naturaleza, pero Claro. nosotros sabemos hacer cosas con tecnología no tan puntera a nivel genética, es hacer que otras especies tengan genes humanos y esto podría hacer a lo mejor que nosotros con este tipo de herramientas se pudiesen incorporar pues a lo mejor algunos genes de otras especies. Lo que pasa que incluso incorporándolos yo dudaría que fuésemos a tener la misma habilidad que estas especies. Te cuento, la insulina humana.
La insulina humana antes salía de cadáveres, porque no se podía obtener páncreas de una persona viva. Claro. Ahora sabemos hacerlo, pero sigue siendo complicado. O hacer biopsias de páncreas de personas vivas. Se obtenía de gente que fallecía. Hubo un pico de debuts de diabetes y ya necesitamos cerdos, porque no había tantísima persona fallecida para obtener insulina. ¿Cuál es el problema? Que tanto de persona fallecida como de cerdo se produce reacción alérgica, porque eso tiene muchas impurezas. La insulina de cerdo además no funcionaba del todo bien porque está optimizada para el receptor de la hormona de cerdo, que no es el mismo gen que el humano, entonces había algunos problemas. Wow. ¿Qué sucedió? Que a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si copiamos el gen humano y lo pegamos en una bacteria, en el genoma de una bacteria de laboratorio que se llama Escherichia coli, E. coli famosa, que tenemos todos en el intestino, que ha producido también un montón de infecciones cuando muta, y pongo a crecer esta bacteria en el laboratorio, yo podría producir insulina en un montón de cantidades. Y toda la insulina que nos administramos los diabéticos se llama insulina recombinante, porque viene de recombinar el gen humano el gen de E. coli. Pero Wow. ningún paciente diabético hoy en día se administra insulina que venga de un humano. Es el gen humano, pero es un gen humano copiado en una bacteria. Y ahora se está intentando ir mucho más allá e intentar, hay gente que lo está intentando, no sé hasta qué punto esto va a ser rentable o no, copiarlo en el genoma de una vaca y poder obtener insulina en la leche de vaca, por ejemplo, para obtener cantidades más industriales porque cada vez hay más gente. Claro, wow. Y esto ya se ha conseguido pues con el factor 8 de coagulación para la hemofilia. Sabemos que hay ratones que producen este factor en la leche del ratón. Hostia, pero ves, otra vez, volvemos a lo que yo te decía antes de... Se centran en la cura y no en la prevención. Porque si comiéramos mejor, si comiéramos... Hay algunos casos de diabetes que no son Sí, o sea, 100%. prevenibles, Pero como no la diabetes sería, tipo 1. pero no serían pandémicos. Es lo que quiero decir. No te... O sea, creo yo... No pandémicos, pero por ejemplo, el 95% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2, que decimos que es, entre comillas, la que se puede prevenir. Algunos casos no, pero la mayoría se pueden prevenir. Y el 5% son de diabetes tipo 1, que es la que no sabemos prevenir de Claro. momento. ¿Qué sucede? Que el 5% de 600 millones es una brutalidad. Claro, o sea, sigue siendo mucha gente, pero si le A lo quitas el... mejor no es pandémico, pero es que creo que hay 60 millones de... ¿Qué es el 10%? 60 millones de pacientes con diabetes tipo 1, o sea... Claro, no, sí, obviamente cuando manejas cifras tan grandes todo es alarmante. Pero quiero decir que al final, para la gran mayoría de personas, la diabetes es prevenible y viene por sus hábitos. Y por, bueno, por sus hábitos, por su circunstancia, porque hay algunas cosas que uno decide como hábito y otras que no, porque te tocan. El aire que respiras, si vives en Madrid, pues lo siento Es mucho. el que hay, sí. Es el que hay. Vete al campo, si no. Pero claro, que volvemos otra vez a la cura en vez de prevención, porque ya es... Sí, el tratamiento, porque tampoco es una cura, porque los Bueno, sí, pacientes claro. siguen siendo diabéticos Éticos. y siguen sometidos a muchos problemas de tener los niveles de glucosa Claro, alto, pero bueno, ya no se controlación. mueren, sí, del control. Claro, wow.